Hey, ¿qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Amantes del anime, el manga y el hentai en Full HD. Este es el resumen del arco 8 parte 3, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 12. No te olvides dejar tu like, suscribirte y comentar y compartir con tus amigos para mayor contenido. Recuerda que en descripción está la lista de reproducción. Hay dos versiones, una que es con mi voz y otra que es con voz de Subaru. Continuemos. Bueno, luego la historia nos lleva a un pequeño flashback, donde vemos que Emilia estaba peleando con Mesoreia y con Césulus, y que la batalla se intensificó y entonces Césulus seguía peleando con Mesoreia, y el dragón se dirigió hacia la capital, y Emilia no pudo seguir el paso, así que se separó. Emilia reflexionaba sobre todo lo que había pasado, que casi fue derrotada, y además había dado a Madeline con los pies congelados a un soldado, y así Emilia seguía su camino. De camino, Emilia se encontró con los zombies. Ella atacaba con sus lanzas de hielo. Estos zombies se hacían pedazos, pero como si fuesen cerámica, una y otra vez comenzaban a levantarse. Emilia atacaba las piernas de los soldados. Se dio cuenta que demoraba más en regenerarse, así que se le ocurrió congelar a todo el cuerpo de estos zombies. 4 enemigos se habían interpuesto a atacar a Emilia. Emilia atacaba con una espada de hielo. Emilia protegía a varios ciudadanos y a la vez también a unos niños. Estos niños le dijeron: gracias, nos salvaste, muchas gracias. Emilia se sorprendió al ver que habían bastantes niños. ¡Wow! ¡Son muchos niños! Y entonces resulta que entre estas personas estaba Katina y estaban los demás. Katina estaba muy preocupada por su prometido, ya que habían sido separados. Cuando de repente Emilia se dio cuenta de algo, que había una persona entre ellos. Esta era Ren. Emilia dijo: Rem, ¿eres tú? Rem, despierta. Rem está despierta. ¡Asombroso! ¿Me conoces? Esto es enorme. Katina dijo: oh, otro de tus conocidos. ¿Cuántas personas te están buscando? Wow. Rápido, tengo que avisar a Ram y Subaru. Espera, por favor, ¿quién eres? Había un mensaje de Ram diciendo que nos encontráramos afuera. Así que tal vez ella ya esté afuera. ¡Caramba! ¿Por qué falta Subaru en un momento como este? Por favor, escucha lo que digo. También me llamaste Rem. ¿Eres alguien que me conoce de antes? No, eso es un poco difícil de responder. Tampoco te recuerdo de cuando estabas despierto. Entonces, es raro, pero se siente como si nos encontráramos por primera vez. No sé a qué te refieres. Bueno, realmente no sé cómo sentirme acerca de que haya un antes y un después. No soy muy buena para explicar las cosas, así que no estoy segura de poder transmitir esto correctamente. Rem, ¿es posible que no recuerdes lo que pasó antes de despertar? Bueno, realmente no sé cómo sentirme acerca de que haya un antes y un después de despertar, pero sí. Entonces, así es como es. ¿Qué eres para mí? Si tuviera que decir nuestra relación, diría que somos invitados y sirvientas. Pero no creo que ese sea el único tipo de relación que tengo con Ram. Así que supongo que también quiero tener algo más que eso contigo, Rem. Apoyándonos mutuamente cuando lo necesitamos, pensando juntos cuando tenemos problemas, y enfrentando las cosas difíciles uno al lado del otro. Tal vez no puedo explicar muy bien este tipo de relación. Quiero llevarme bien contigo, Rem. Hagamos nuestro mejor esfuerzo juntos. Y Flock dice: esposa San, tengo la sensación de que es tu aliada y está de tu lado. Flock sigue hablando, ¿no? Dice: he conocido a muchas personas como comerciante, pero es raro conocer a alguien que sea tan directa. Estoy seguro de que se puede confiar en ella. Creo que eres alguien que me conoce y que no tienes mala voluntad. Mencionaste el nombre Subaru antes. ¿Qué? Sí, lo hice. Subaru es alguien que realmente se preocupa por ti y siempre te ha atesorado. Sí, eso es cierto. ¿Estabas con Subaru? Subaru está bien. Él no está haciendo nada imprudente, ¿verdad? Así que esa también es tu percepción. Ese hombre es a menudo imprudente. Sí. Es un chico difícil. Oh, ahora que lo pienso. Mi nombre es Emilia, solo Emilia. Ya que lo olvidaste, probablemente debería comenzar presentándome. Así que te llamas Emilia-san. Así que Ren, sobre Subaru, ¿está él allí? Están allí, estoy bastante seguro, dado que inmediatamente sabes qué esperar. Él es ese tipo de persona después de todo. Pues entonces estás siendo imprudente otra vez. Tengo que llegar a él rápido. Entonces, para resumir esta parte, dejan a cuidado de Katina a Flock, ¿no? Y entonces Ren y Emilia se van en busca de Subaru. Y Emilia le dice:
Cuando salgamos de aquí, por favor dime qué has estado haciendo hasta hoy. Por allí. Ni siquiera creo que vaya a ser una historia interesante. Ram, Subaru y todos los demás realmente nos gustaría escucharlo. Lo siento, no podemos darnos el lujo de tomarnos nuestro tiempo, así que déjame llevarte para que podamos ir un poco más rápido. Entiendo. Eres bastante fuerte, ¿no? ¿Qué tipo de relación teníamos tú y yo antes? A mí también me gustaría saber sobre eso. Y así luego se darían los acontecimientos actuales, donde ya se habían encontrado con Chotabaru. Luego la historia nos lleva con Ghost, Orvar y Ulvik, donde estaban hablando, ¿no? Donde estaban planeando la retirada y saliendo de ese lugar porque había muchos enemigos y por el dragón. Vincent dice: Orvar Dukenken, cómpranos algo de tiempo. Si se deja solo, Moguro Hagane será derrotado rápidamente. No podemos permitir que el depósito sea destruido todavía. Orvar se quejaba, ¿no? Diciendo: vamos. Orvar decía: no es bueno sobrecargar a los viejos. ¿Qué tal si usamos a Ghost en su lugar? Vincent dice: tú eres hábil y rápido porque eres un shinobi. Cumple con tu deber. El plan era derrotar a Valeroy Temegol, ¿no? La misión de Orvar era derrotar a Valeroy. El plan era retirarse a la capital imperial. Y ese plan se lo dejó a Ghost. Ghost decía: escuchen, espadas lobos de Wallachia. Estas son las órdenes de parte superior de las espadas lobo. Su excelencia Vincent Wallachia. Sigue mi voz. Síganme. Ulvik decía: su excelencia, ¿hay algo que quiere que haga por nosotros? Vincent dice: ¿cuántos de ustedes observadores estelares hay en los alrededores? Ulvik dice: bueno, hay 27 de nosotros. Bueno, díganle que el emperador va a abandonar la capital y que si se quedan en la ciudad van a desperdiciar sus vidas. Ulvik dice: entendido, yo les diré. Y así Vincent estaba dando órdenes, pues, ¿no? Y dice: estás bastante callado, Belsex. Belsex comienza a hablar sobre un lobo de 2 cabezas, ¿no? Pero para resumirles y que se entienda, Belsex era un traidor, pues, ¿no? Y él antes daba las órdenes a todo el ejército y todo. Entonces Belsex le dice a Vincent que puede ofrecerle su cabeza, ¿ya? Pocas palabras. Ya que daba a entender que solamente se necesitaba en el imperio alguien que diera órdenes, no 2. Belsex dice: con el debido respeto, su excelencia, si va a retirarse, siga sus propios pensamientos. Bueno, Belsex y Vincent hablan, ¿no? Y comienzan a reflexionar que tal vez Chichagol ya sabía lo que podría pasar y en qué consistía el gran desastre, y que este escenario probablemente había sido un plan de Chicha, ¿no? De Chichagol. Vincent dice: nos retiramos a la capital imperial. Nos dirigimos al noroeste, a la ciudad fortificada de Garkla. Mientras tanto, la historia nos lleva con Yorna y Priscilla, que estaban peleando con Araquilla, ¿no? Yorna decía: ámame. O sea, Yorna quería que la tierra del imperio le sirviera, ¿no? Acuerden que la habilidad de Yorna, pero al parecer no funcionó. Esta habilidad había funcionado en la ciudad demoníaca, pero aquí en el imperio no funcionó. Y Yorna no entendía. Pensó que tal vez el amor que sentía por ese hombre y la tierra se había desvanecido. Y Yorna exclama: también me lo robaron. Yorna seguía diciendo: ámame. Tras las palabras de amor resonantes dentro de Yorna, la tierra ardiente se regocijaba. El suelo pálido, que se supone que solo atraparía sus pasos, azotó alegremente, y la tierra que rebotaba sirvió como punto de apoyo para Yorna, enviándola hacia el cielo. Y otra vez nos vuelven al escenario por donde estaba peleando Yorna y Priscilla con Araquilla. Recuerden, estoy un poco afónico, recuerden que puede parecer confusa la narración, como que se salta lapsos en el tiempo, que te regresa un poco al flashback y que te da una explicación de cómo se activaron las habilidades, o qué conversaciones hubo, o qué es lo que pasó. Así narra la novela. Recuerden, esto yo no es que esté resumiendo mal, o que no haga un buen guión, o no haga un buen resumen. Lo que pasa es que la novela te narra así. O sea, te da eventos, luego se pasa al pasado, y en el pasado te cuenta cómo se activaron habilidades, qué conversaciones hubo, en qué escenario estuvieron, así pues, ¿no? Entonces parece un poco confuso, pero bueno, así lo hace el autor. Y otra vez volvemos al escenario donde estaba Araquilla, Yorna y Priscilla. Yorna usaba sus habilidades para que Priscilla pudiera atacar, y ella también, ¿no? Yorna le decía a Araquilla: sí que eres la hermana de crianza de mi indisciplinada hija, ¿verdad? Entonces tanto Priscilla como Yorna estaban bien arriba y comenzaban a atacar desde arriba a Araquilla, y ella estaba en mucha desventaja. Comenzaban a lanzar lluvias de fuego, lanzas de agua, olas de viento y cortes de luz a cada paso. Yorna una vez más se acercó a Araquilla. Estaban dominando a Araquilla. Araquilla lanzaba
lanzaba ramas hacia Yorna. Y esta arma era indestructible, o sea, las cosas simples que cogiera aquí era indestructible gracias al espíritu de tierra. Pero obviamente Yorna la bloqueó y Araquilla estaba cerca de Yorna. Yorna otra vez decía, ámame. En el aire, Yorna y Araquilla se enfrentaron en una feroz batalla. Priscila sosteniendo la deslumbrante espadayán en su mano, con llamas en un ojo demostrando que era amada. Frunció el ceño al ver a su madre y su hermana adoptiva chocando sin restricciones. Como usuaria de la misma técnica de matrimonio del alma, entendió el razonamiento detrás de las acciones de Yorna. Priscila dice, concentrándote solo en la fuerza de la técnica, no tienes en cuenta sus debilidades. Tú también, querida madre, eres imprudente. En resumen, los esfuerzos de Yorna fueron una apuesta arriesgada que no solo evitaría que los ataques de Araquilla la alcanzaran, sino que incluso podría cortar su conexión con los seres queridos que le habían dado regalos. Priscila entendió por qué Yorna estaba luchando con Araquilla cerca y se dio cuenta, ¿no?, que era para que ella no se viera obligada a matarla. Priscila pensó en el tiempo que había estado separado de su hermano mayor, 10 años, y entonces exclamó, todo este mundo está hecho para mi conveniencia. Araquilla y Yorna seguían luchando cara a cara. Araquilla dice, yo, y Yorna dice, silencio tú. La historia nos revela que Araquilla se sentía frustración, ¿no? Y entonces una bofetada golpeó a Araquilla. Como si se aferrara a su vida, Araquilla levantó el suelo con la palma de su mano hacia Yorna, quien saltó sobre ella. Seguía la batalla épica. Priscila decía, querida madre. En el momento en que sus labios se movieron, Yorna, moviéndose detrás de Prisca, desató una feroz patada. Prisca, quien alineó sus pies con la planta de la patada desatada, convirtió el impulso de la patada en su propio movimiento hacia adelante, lanzándose y acercándose a Araquilla con una velocidad que podría confundirse con la luz. Prisca luego levantó la espadayán en su mano. Y Priscila dice, Araquilla. Con un destello y una sola palabra, los movimientos de Araquilla fueron sellados y la conciencia de Araquilla fue cortada. A lo que Priscila dice, mi espadayán corta lo que quiero cortar, quema lo que quiero quemar y golpea lo que quiero golpear. Mientras decía esto, Prisca había balanceado la espadayán, mientras Araquilla caía. No se había dado cuenta de que no había sido la hoja de la espada, sino la empuñadura, lo que apuntaba hacia ella. Luego la historia nos lleva con Césulus, que estaba haciendo una masacre de zombies y se estaba acercando al ejército enemigo. Todos los demás lo miraban, los soldados del imperio quedaban mirándolo. De repente la historia otra vez nos lleva a otro escenario, donde hay alguien que está abriendo los ojos y que se siente un poco dolorido. Abre los ojos poco a poco. Oh, finalmente te despertaste, supongo. Subaru es un durmiente tan desesperado, de hecho. Subaru dice, ¿Beatriz? Subaru le dijo a Beatriz, Beatriz, ¿por casualidad tomaste mi mano todo este tiempo? Por supuesto, supongo. Betty es la socia de Subaru, de hecho. Además, supongo que Subaru tiende a ir a todas partes demasiado solo. Si no te gusta estar encadenado, tomarte de la mano es la forma más efectiva de mantenerte bajo control, de hecho. Subaru dice, como era de esperar, realmente entiendes bien mi personalidad. Subaru dice, entonces, ¿dónde estamos? En este momento, ¿qué estamos haciendo? Cálmate, Subaru, supongo. Es comprensible que quieras preocuparte por muchas cosas, pero, más importante aún, primero mira a tu alrededor, de hecho. Subaru dice, ¿a mi alrededor? Y entonces se dio cuenta quiénes estaban allí. Tanza, Garfield, Ian, y los chicos, y Luis, e incluso Takata. No era una cabaña espaciosa, y había muchas personas. Eso no es todo, supongo. Betty pudo haber ganado una mano, pero la otra. Pero lo más difícil que tuvo que hacer Petra habría sido aprovechar la oportunidad para tomar la mano de Subaru, de hecho. Fue una lucha para todos, supongo. Petra estaba sosteniendo la mano de Subaru, la otra mano. O sea, todos peleaban por tomar la mano de Subaru. Obviamente, la primera iba a ser Beatriz y la segunda mano no sabían quién la iba a tomar. Subaru dice, oye, ¿estás diciendo que todos querían tomar mi mano mientras dormía? No importa cómo lo digas, eso es tan estúpido, No es estúpido, de hecho. Todos estábamos realmente preocupados por Subaru, supongo. Si sostener la mano de Subaru te ayudaría, incluso si es solo eso, estamos listos para hacer cualquier cosa, de hecho. Solo un poco, Subaru debería ser más consciente de cuán grande es su presencia, supongo. Durante mucho tiempo, eso es lo que Betty te ha estado diciendo una y otra vez, de hecho. Subaru dice, bueno, solo porque me encogí
todos se han vuelto demasiado protectores? Una voz dice, no sé nada de eso. Para mí, en lugar de la sobreprotección de quienes lo rodean, ¿no debería Natsuki-san reflexionar primero sobre su encogimiento? Subaru dice, ¿eh? Era Otto quien dijo estas palabras. Subaru dice, ¡Otto! Otto dice, sí, soy yo. Por favor, cállate. Por favor, considere los sentimientos de Petra-chan y Garfield. Subaru dice, ¿sus sentimientos? Otto dice, pues sí, están esperando que Natsuki y Subaru se despierte, ¿sabes? Y por supuesto querrían ser los primeros en hablar contigo. Si se enteran de que me presenté así y tomé ese privilegio, ¿sabes cuánto se molestarán? Subaru dice, oh, sí que eres malvado, ¿eh? Otto dice, incluso con Natsuki-san encogido así, no pareces hablar menos. Otto dice, Beatriz-chan, tú también. Gracias por cuidar de Natsuki-san. Beatriz dice, no hay nada de qué cansarse, supongo. Más importante aún, ¿les vas a informar, de hecho? Otto dice, por supuesto, me aseguraré de que todos sepan de que Natsuki-san está despierto, pero aunque me duela, yo que fui testigo del despertar inoportuno de Natsuki-san antes que las cosas se vuelvan demasiado ruidosas, me gustaría presentarte una queja personal. Subaru dice, es el descaro de tu parte para actuar tan bien. Otto dice, sí, pues soy un comerciante después de todo. Tocándose la cabeza sin sombrero, Otto se rió con una cara libre de ofensa. Subaru dice, está bien, dame todo lo que tengas, pero mi mentalidad también ha sido adecuadamente entrenada aquí. No creas que puedes destruirme con palabras a medias. Otto dice, ¿qué clase de jactancia es esa? Bueno, no tengo la intención de darme un largo sermón. Como no soy el único que quiere decirte algo, seré breve, Natsuki-san. Subaru dice, bueno, sí. Otto dice, me alegro de que hayas podido reunirte con nosotros de forma segura. Por favor, no te preocupes demasiado. Subaru queda en silencio. Entonces Otto había puesto la mano en Subaru, ¿no? Comienza a fruncir el ceño y está con cara preocupada. Y Otto dice, bueno, parece que esto funciona mejor con Natsuki-san, ¿verdad? Subaru dice, tú bastardo. Ya que estas palabras parecen que habían conmovido a Subaru, ¿no? Subaru dice, he perdido. Es una pérdida total, Otto, bastardo. Otto dice, ¿eh? Mientras su rostro estaba rojo, Subaru tenía una sonrisa maliciosa, mientras declaraba su derrota en voz alta. Y en el momento en que escuchó esto, la cara de Otto se puso pálida y gritó. Pues de repente los demás comenzaban a despertar, cuando de repente todos abren los ojos y están muy emocionados, y empieza el ruido. Beatriz dice, Dios mío, todos actúan demasiado como niños, supongo. Diciendo esto con la actitud de un espectador solitario, miró esta escena con afecto. Todos comenzaron a abalanzarse hacia Subaru. Hien decía, oh hermano, estoy muy contento de que estés a salvo. Cuando el poder abandonó mi cuerpo en el camino, me preocupé muchísimo, sin saber lo que podría haber pasado. Estaban conversando entre ellos tres. Wei dice, no me importaría si el bastardo barbudo muriera, pero si te perdemos, el batallón estaría acabado. Si estás al borde de la muerte, úsame a mí o a cualquier otro como escudo. Hydra decía, la frase de Weiss me molesta, pero estoy de acuerdo. Schwartz, estoy realmente contento de que haya regresado, tanto como miembro del batallón y como mi propio individuo. Estas eran las palabras de los miembros del batallón de Pléyades, que habían estado esperando a que Subaru despierte, ya que Subaru, al haber quedado inconsciente, el poder se había apagado en todos los demás, ya acuérdense. Entonces comienzan a hablar ya después del ajetreo, comienzan a hablar con Subaru, Weiss, Hydra y Hien, ¿no? Subaru dice, mi error, debido a que me desmayé, el fortalecimiento de todos debe haberse deshecho. Weiss dice, no te preocupes por eso. Afortunadamente, eso solo pasó cuando ya estábamos comenzando a evacuar. Hien dice, así es, el único que estuvo a punto de morir, debido a que lo cortaron fue este bastardo con aspecto de calavera. Estaba en medio de sostener un pilar que se desmoronaba. Si el gobernador no hubiera estado allí, habría muerto aplastado. Weiss dice, oye, te dije que no hablaras de eso, cabrón. Weiss dice, oye, te dije que no hablaras de eso. Bueno, se escuchará un poco rara mi voz, estoy un poco afónico, banda. Hydra dice, como dijo Weiss, no te preocupes, Schwartz. Desde el momento en que decidimos seguirte, lo que sucediera más allá de ese punto sería nuestra responsabilidad. Seguían hablando, ¿no? Y Subaru decía, pero... Hydra dice, e incluso si digo eso, sé que tú eres el que va a estar preocupado. Dejaré el resto de la discusión a esas chicas que parecen haberte conocido por más tiempo que nosotros. Y ya luego... Entonces los tres comenzaban a salir y había una pequeña silueta. Era Tanza. Subaru dice, Tanza. Tanza le dice a Subaru, me disculpo sinceramente por no haber sido de utilidad en un momento tan crucial. Estoy realmente contento de que haya podido regresar, Schwartz-sama. Bajando la cabeza con desánimo, Tanza respondió con un tono formal. Subaru dice, ¿qué sucede? ¿Pasa algo?
Tanza dice, no es algo de que deba hablar con Stuart-sama en este momento. Por favor, descanse tranquilamente su cuerpo y pase tiempo con todos. Tanza salió de la cabina sin decir nada más. Cuando una voz dice, Subaru, me alegro de volver a verte por fin. Aún así, incluso cuando estás tan lejos has hecho muchos amigos, Subaru. Estoy realmente aliviada. Sí, después de todo, Subaru, todos estaban realmente preocupados por ti y nunca se apartaron de tu lado. Subaru reflexionó por estas palabras. Dice, entonces soy un tipo afortunado. Eso es definitivamente cierto, pero quiero que Subaru sea cada vez más feliz. Así que esta pequeña cantidad no es suficiente. Subaru dice, incluso después de todo el bien que has hecho por mí. Entonces cuando Subaru hace algo por mí, ¿alguna vez se siente satisfecho de que es suficiente? Emilia inclinó la cabeza, y mientras sentía su hermoso cabello plateado caer, en cascada por sus delgados hombros, Subaru se quedó sin palabras, completamente acorralado. Ella tenía razón. Cuando quería hacer algo por las personas que amaba, nunca pensaba si lo que estaba haciendo era suficiente, sino que pensaba si podía hacer más. Al ver la reacción de Subaru, Emilia sonrió y dijo, jeje. ¿Qué piensas? No estoy equivocada, ¿verdad? Mi caballero. Subaru dice, sí, has crecido tanto mientras estuve afuera y estoy muy orgullosa de ti, pero te he extrañado, Emilia. Emilia dijo, ¿Emilia? Subaru dice, perdón, Emilia. Subaru dice, no, es Emilia Tan. Al parecer Subaru había olvidado un poco de cómo llamaba a Emilia, ojo, los efectos de la transformación, ¿no? Al llamarle Emilia Tan, Subaru sintió un sentimiento de armonía dentro de él. Petra dice, Emilia Nesama, ya es hora de que charlemos con Subaru. Petra dice, aún no hemos podido hablar correctamente con Subaru, excepto por Otto-san, que se coló. Otto dice, eso no estaba tratando de colarme, ¿sabes? Garfield dice, disculpa, Otto, bro, ¿qué tipo de excusas vas a decir? ¿No estamos todos un poco emocionados de escuchar? Entrar escondidas aquí me lastimó incluso a mí mismo, ¿sabes? Otto dice, incluso Garfield me está gritando, Y Beatriz dijo, así es, de hecho, haciéndole más bullying a Otto. Beatriz dice, Betty escuchó, supongo, Otto mismo lo dijo, que en secreto vino a hablar con Subaru para que Petra y los demás no se enteraran de hecho. Emilia dice, ¿es en serio, Otto-kun? Entiendo cómo te sientes, pero todos estamos preocupados por Subaru, así que no debes hacer trampa. Otto dice, no tengo aliados, En lugar de incurrir en una pérdida terrible, esto me duele mucho más. También estaba Frederica. Frederica dice, a pesar de los malos hábitos de Otto-sama, estoy más que contenta de que hayamos podido conocernos, ya que Emilia-sama, Beatriz-sama y por supuesto Petra no estaban nada felices. Subaru se sorprendió por ver lo siguiente. Frederica y Petra estaban vestidas con un traje de viaje, en lugar de un uniforme de sirvienta. Era muy raro de ver para Subaru, que se había acostumbrado a verlas con traje de sirvienta. Entonces Frederica comenzó a llorar un poco. Petra dice, Frederica Nesama, ¿estás llorando? Frederica dice, mis disculpas, estaba, ya sabes, completamente aliviada. Qué indecente de mi parte. Subaru dice, no es indecente ni nada en absoluto. ¿Así de preocupada estabas por mí? Subaru reflexiona y dice, chicos, muchas gracias por todo. Gracias a todos. Garfield dice, es natural que nuestros increíbles seres vengan aquí. Sin el capitán, no podemos unirnos a nosotros mismos de ninguna manera o forma. Petra dice, sí, Garf-san tiene razón. Sin embargo, me sorprende que te hayas vuelto tan pequeño. Subaru dice, bueno, Beatriz, Beaco, ¿no te importa que haga fila a tu lado? Beatriz dice, bueno, supongo que no tiene nada de malo estar al mismo nivel de los ojos. Pero Betty ya extraña estar en los brazos de Subaru, de hecho. Por eso es preferible un gran Subaru alto, supongo. Petra dice, yo también creo que el Subaru anterior es mucho mejor. El Subaru actual es agradable y lindo, pero... Emilia dice, ¿también crees que es lindo? Me alegro de no ser la única que pensó eso. Subaru comenzó a pensar todo lo que había pasado, la isla Gladiador, el pueblo de Chudra, las personas que había conocido, Flock, Medium, y más adelante el batallón de Pléyades. Subaru dice, bueno, supongo que Roswell o Ran no pudieron venir, ¿no? Ya que es bastante malo de hecho que Emilia Tan esté aquí. Emilia dice, te equivocas. Ran y Roswell están aquí con nosotros. Estaban realmente preocupados por ti, Subaru. Subaru dice, ¿qué? ¿Ran también está aquí? Petra dice, ella está aquí. Ran Nesama también estaba preocupada por ti, Subaru. Simplemente no le menciones que te dije eso, ¿de acuerdo? Subaru dice, no lo haré, no lo mencionaré. Pero eso no es de lo que estoy hablando. Subaru dice, ¿ya se reunió con Ren?
Emilia hace, ah. La expresión de todos se puso tensa. Las reacciones de Emilia y los demás eran del tipo, olvidé decírselo a Subaru. Entonces le dijeron a Subaru lo que había sucedido mientras él dormía. El reencuentro de las hermanas separadas. Al fin se habían reencontrado. Ran y Ren. Subaru dice, tenías tantas ganas de estar ahí, maldición. Emilia dice, lo siento Subaru, pero queríamos que se vieran lo antes posible. Subaru dice, sí, lo sé, soy un tonto. ¿Y cómo estuvo? Cuénteme sus reacciones, vamos. Emilia dice, bueno, estaban un poco indecisas al principio, pero se sintió un momento realmente especial. Incluso lloré un poco también. Subaru dice, Beatriz dice, Emilia, necesitas elaborar más, de hecho. Subaru es lamentable, supongo. Emilia dice, cierto, lo siento. Subaru se sentía un poco frustrado, ya que él quería haber estado allí para contemplar esta maravillosa escena, ¿no? Este reencuentro tan esperado por Subaru. La historia nos lleva a las afueras de la campaña, donde Lois quería entrar a la puerta y estaba emocionada y preocupada y quería ver y reencontrarse con Subaru. Entonces Ren le dice, Lois-chan, lo siento, sé que quieres verlo, pero todavía no podemos. Sé que el grupo de Emilia no son malas personas, lo sé. Cuando de repente una voz habló desde atrás. Dice, ¿puedes escuchar la voz rapaz de Barusu? Ren jadeó levemente cuando de repente una voz la llamó a su espalda. Y esa voz seguía hablando, ¿no? Ren miraba a esta persona y esta voz dice, deja de mirar a Ran con una mirada tan acusatoria. Esta es una dura lección de amor para Barusu. No hay amor. Así que simplemente dura, sí. Una lección puramente dura. Ren dice, ¿eso significa que no te gusta? No hay odio, solo muchas oportunidades para el desdén, decía Ran. Ren dice, Ran-san, y se quedaron mirando por un momento, ¿no? Ran dice, qué manera tan fría de dirigirse a Ran, considerando que está lista para ser llamada hermana mayor. Ren dice, para mí todo es tan repentino que... Ran dice, lo que sea que pienses, el corazón de Ren lo sentirá, porque Ran y Ren son hermanas, la sinestesia no miente. Estas dos hermanas, que tenían pelos de color diferente, había una abrumadora presión de confianza que se desbordaba dentro de ellas. Esta chica a la que Subaru le había contado era Ran, el nombre de la hermana mayor de Ren, a la cual Subaru le había contado muchas veces. Ren dice, sinestesia. Ran dice, una especie de conexión del alma entre gemelos. Todo el tiempo, Ran ha sentido la presencia de Ren. ¿Acaso Ren es diferente? Ren cerró los labios ante Ran, quien entrecerró sus ojos carmesí claro mientras preguntaba directamente. Entonces comenzaron a acercarse, ¿no? Ran dice, pero tengo miedo. Ran dice, ¿miedo? Ran dice, tener tales sentimientos por ti con quien solo he intercambiado unas pocas palabras en poco tiempo. O sea, acuérdense de la sinestesia, ¿ya? Eso es algo muy poderoso. Para Ren, que había perdido la memoria, Subaru y Lois eran las únicas dos personas que estaban presentes en el momento que comenzó su yo actual. Debido a las circunstancias, empujó a Subaru y mantuvo a Lois a su lado al principio. Después de eso, Ren había conocido a la gente de Chudrak, Flock, Medium, Priscilla y Katina, y a la manera de Ren estableció varias relaciones con ellos. Así que la mente de Ren, en resumen, está muy preocupada de toda la situación, ¿no? De conocer a su hermana mayor, los sentimientos que siente por ella y de cómo todo era tan repentino, por eso la asustaba. Ren dice, eso es lo que me asusta. Ren cerró los ojos y se agarró el pecho. Y ahí, Ran dice, sí, qué alivio. Ren dice, ¿eh? Ren abrió los ojos fuertemente. Ran, que se agarraba los codos frente a Ren, la miró fijamente, bajando un poco las comisuras de los ojos, preguntándose qué acababa de decir. Ran dice, Ran está pensando lo mismo que Ren, asustada. Ren dice, miedo, ¿quieres decir? Ran dice, ¿qué pasaría si Ren naturalmente aceptara la sinestesia y saltara al pecho de Ran como un hecho? Sí, Ran tendría miedo. Así es, tanto Ran como Ren estaban asustadas igual, a pesar de la personalidad de Ran que conocemos, ¿no? Igual estaba asustada. Cuando de repente Ran miró a Lois y dijo, tú, tratando de interponerse entre Ran y Ren otras veces de todas las personas, tú. Lois dice, ¿au? Ran dice, entonces no vas a dar marcha atrás. Esto es complicado, pero no desagradable. Ren se quedó sorprendida. Parecía que había una historia aquí. Parecía que Ran conocía a Lois. Ren sintió la intensidad en la mirada de Ran. Ren se mordió el labio con fuerza. Ren dice, ciertamente debe ser mi hermana mayor. Puedo creer esto sin lugar a dudas. Es solo, Ran dice, incluso si tu corazón está convencido, tu mente no lo está. Ren dice, sí. Ran dice, correcto, entonces, eso está bien por ahora. Ren asintió débilmente y Ran cerró la distancia con otro paso. Ran se acercaba a Ren cada vez más y Lois se interpuso entre ellas, pues no, para proteger supuestamente a Ren. Ren le dijo a Lois, está bien, estoy bien.
Ran dice, soy Ran, tu hermana mayor, sin duda nacida para amarte. Ren quedó en silencio. Y Ran sigue hablando y dice, aunque también hay otras personas tan importantes para esta independiente hermana mayor tuya. Los ojos de Ren se abrieron. Ran dice, resulta que eres una persona aterradora. Cuando hablo contigo siento que mi cuerpo simplemente se entrega a esta sensación de seguridad que siento. Ran dice, no se puede evitar. Ran es el tipo de hermana mayor en la que solo quieres poner toda tu confianza y amor. Ren dice, sí, Ran Nesan. Ran orgullosamente hinchó su pecho. Su mano fue tímidamente agarrada por Ren, quien finalmente se había dirigido a ella de esa manera. Al escuchar eso, Ran levantó las cejas ligeramente. Ren había necesitado coraje para dirigirse a ella como tal, por lo que esa reacción fue inesperada. Ren hace, ¿eh? Al parecer Ren había actuado un poco inconscientemente, ¿eh? Ran dice, por mucho que me moleste hacerlo como dijo Barusu, seguro que esto no se siente cómodo. Ren dice, ¿eh? Ran dice, Ne-sama. Ren dice, ¿eh? Ren abrió mucho los ojos ya que esta respuesta a la reacción de Ran repitió una vez más, dirígete a Ran como Ne-sama. Esto se siente más cómodo. Ren dice, ¿Ran Ne-sama? Ran dice, el nombre es innecesario. Ren dice, Ne-sama. Entonces Ran se acercó cada vez a Ren, ¿no? Y entonces Ren se tambaleaba un poco por reflejo, pero Ran tomó suavemente su cuerpo desde el frente abrazándola. Ran puso los labios en la oreja de Ren y dijo, ahora puedo sentirlo claramente. Ran es la Ne-sama de Ren. Ren dice, yo también lo siento. Ran dice, por mucho que le duela a Ran decirlo, pero ¿estás lista para esto, Ren? Ren dice, ¿lista para qué? Ran dice, ¿listo para entrar? Lista para entrar, tenemos que mostrárselo a Barusu, sin mencionar, mostrárselo a Emilia-sama y los demás. Necesitamos jactarnos de nuestro amor fraternal. Eso aliviará cualquier preocupación persistente. Ren cerró los ojos. Sí, Ne-sama. Ran dice, como pensé, tal vez deberíamos posponer esto hasta que llames a Ran 100 veces. Ren dice, Ne-sama. Ran dice, es una broma. Luis hacía, Ren dice, sí, estoy bien y gracias, Luis-chan, por tu preocupación. Ran y Ren compartieron miradas y asintieron. Y entonces entraron a la puerta, ¿no? Y dijeron, perdónanos, dijo Ren. Podía escucharte haciendo mucho ruido incluso fuera. Ran dice, fue un grito muy parecido al de Barusu, como el de muchos animalitos juntos, ¿no? Y así las hermanas entraron en la cabaña en la que estaban sus compañeros. Subaru dice, se siente como si me hubieran quitado un gran peso de encima. Y así Subaru sentía que le habían quitado un gran peso. Subaru dice, si tan solo pudiera haberlos presentado a los dos, alineadas uno de lado a otro. Y así no seguían hablando. Entonces Subaru dice, aunque todavía soy pequeño y los recuerdos de Ren aún no han regresado, Subaru sentía que las semillas estaban brotando, que el esfuerzo que los resultados estaban compensando sus esfuerzos. Después Subaru se reuniría con Vincent. Beatriz dice, ¿está realmente bien si no tienes a Betty contigo? De hecho, Subaru dice, no estoy tan sereno en absoluto, pero ese tipo no mostrará su rostro contigo, Byako, así que disfruta de mi egoísmo por un momento. Beatriz dice, si pasa algo llama a Betty de inmediato, supongo. Betty vendrá corriendo con un Xion, de hecho. Subaru dice, contaré contigo. Hasta el final, Beatriz quiso evitar soltar la mano de Subaru. Y esto pasó porque, al parecer, Subaru debía reunirse con Vincent. Acuérdense que Vincent había dado la retirada a la capital imperial y toda la cosa, ¿no? Y entonces se reúne con Vincent. Subaru le dice a Vincent, incluso si no respondes todo, ¿puedes al menos responder alrededor de la mitad de ellas? Vincent dice, ¿con qué elocuencia hablarás, Natsuki Subaru? Oh, observador estelar del reino del dragón. Así es, Vincent creía que Subaru era un observador estelar del reino del dragón. Y así, sus ojos negros llenos de hostilidad, Vincent Bolakia le preguntó a Natsuki Subaru. Y otra vez, la historia nos lleva a un pequeño flashback, donde estaba Vincent hablando con Ren, ¿no? Y ella le preguntaba, ¿vas a verlo, Abel-san? Ya que Vincent había llegado también cerca del campamento. Vincent dice, los invitados no invitados del reino del dragón, ¿lograron su propósito? Ren dice, su propósito no soy yo, pero... Vincent dice, César, no ocupes mi tiempo con tonterías que ni siquiera tú crees del todo. El tiempo es oro, sobre todo en las circunstancias actuales como usted entiende. Ren queda en silencio. Dice, entonces vas a verlo, Abel-san. Vincent dice, no soy Abel, yo soy Vincent Bolakia. Se me ha informado que esa cosa está despierta. Debo enfrentarlo. Ren dice, él no es tu enemigo, Abel-san. Vincent dice, ¿qué? Y entonces se molesta que lo siga llamando Abel, ¿no? Y Vincent dice, soy Vincent Bolakia. No habrá una tercera vez. Y Ren dice, él no es tu enemigo, Abel-san. Le importó madres las advertencias de Abel, ¿no? Vincent dice, tú, ¿cómo me dijiste que te llamabas? Ren dice, me llamo Ren, al menos ahora definitivamente puedo responder eso.
Vincent dice, la chica que no tiene recuerdos haciendo una declaración. Ren dice, es extraño, aunque mi corazón y mi mente no lo recuerden, hay cosas que tu entorno te puede enseñar. Sé que soy Ren, gracias a alguien que me dijo eso todo este tiempo. Vincent dice, Ren, nunca más permitas que mi tiempo se desperdicie tan innecesariamente. En tu próximo acto de falta de respeto, te cortaré la cabeza. Vincent sigue hablando y dice, ¿con qué elocuencia hablarás, Natsuki Subaru? Oh, observador estelar del reino del dragón. Y así la historia otra vez nos llevan al presente, ¿no? Donde Vincent le había dicho a Subaru, ¿con qué elocuencia hablarás, Natsuki Subaru? Oh, observador estelar del reino del dragón. Así es, por todos los acontecimientos, planes y astucia de Subaru, Vincent pensaba que Subaru era un observador estelar que tal vez había visto el futuro, ya que para Vincent, Natsuki Subaru era un ser totalmente misterioso y enigmático. Y todas las cosas que hacía parecía que resultaban al final a su favor. Subaru dice, es un honor que Vincent Bolakia venga a visitarme. Llegaste en el momento justo. ¿Puedes pelarme una apa? Vincent dice, no juegues conmigo. En primer lugar, no soy de los que hacen cosas como pelar frutas. ¿Dónde están las apas incluso? Subaru dice, ¿dónde están? En esa canasta de frutas allí, las rojas. ¿No se ven deliciosas? ¿No se ven deliciosas? Vincent dice, tonto. Me estás engañando. Las apas son frutos de color blanco. Subaru dice, bueno, son blancos por dentro una vez que los has pelado. Pero, un momento, estoy teniendo un déjà vu. Recuerdo haber tenido este mismo intercambio de palabras en los rincones de mis recuerdos. Así es, ¿Se acuerdan la conversación que Subaru tuvo con Priscila? Las apas son las mancenes, ¿ya? Las mancenes. Las manzanas LGTB, las mancenes. Subaru dice, supongo que hay cosas que tú tampoco sabes. Qué inesperado. Y se burla un poco de Vincent, ¿no? Ante las palabras de Subaru, Vincent, que antes era conocido como Abel, extendió una mano hacia la canasta y partió una mancene por la mitad con el cuchillo. Naturalmente quedó expuesta una sección transversal de la manzana. Bueno, se vio que la manzana era blanca en realidad. Al ver este resultado innegable, tenía que admitir Vincent que realmente era un hecho con sus palabras anteriores que hizo Subaru. Vincent estaba molesto. Subaru dice, de ninguna manera. ¿Estás enojado conmigo por avergonzarte por el color de una mancene? Tú eres el que me ha llamado algo raro hace un momento. Vincent dice, eres un observador estelar del reino del dragón. Lo eres. Subaru dice, eso es todo, Se siente como que hablaras de una manera incluso peor que eso. Lo dices como si estuvieras asomando al futuro cercano. Vincent dice, lo reconozco como tal, sin duda, así es como percibo esas cosas. Subaru dice, si ese es el caso, hablaste de mí como si fuera un mirón en ese momento. ¿Eres consciente de eso? Vincent dice, tú, ¿cuánto has comprendido? Ya que en la mente de Vincent, Subaru era un observador estelar para él. Pero obviamente sabemos que no, pues no. Subaru dice, la guerra civil se ha detenido por el momento. Todos están huyendo de la capital imperial en este momento. Aunque pensarías que sería muy caótico, no parece que se haya convertido en un gran alboroto. Los 9 generales divinos y además probablemente sirvieron como una fuerza unificadora. Por eso por sí solo no sería suficiente. Como pensé, eres un gran problema, hombre. Sigue hablando Subaru y dice, honestamente cuando escuché la historia de que fuiste traicionado por tu mano derecha y sirviente, siendo expulsado del trono, realmente me pregunté si estaría bien detenerte de vuelta como emperador, pero resultó ser la opción correcta. Me molesta que en lugar de estar indeciso al respecto, me inclinaba más a creerlo, pero tenía razón, tú realmente eres el emperador. Vincent dice, así que estás de acuerdo con tus expectativas. O sea, Subaru en su mente pensó pues que realmente Vincent era un buen líder, alguien astuto, calculador y toda la cosa. Entonces Subaru y Abel, o mejor dicho Subaru y Vincent, comenzaron a mirarse. Vincent miraba a Subaru de forma molesto, tratando de comprender a esta persona. Vincent pensaba que Subaru tenía muchos motivos escondidos. Entonces Vincent agarró un cuchillo y se lo puso en la garganta de Subaru. Subaru no entendió por qué Vincent le había puesto un cuchillo en la garganta y estaba dirigiendo su hostilidad hacia él. Subaru y Vincent compartían miradas furiosas. Subaru dice, ¿qué quieres? Vincent dice, esa debería ser mi pregunta. ¿Cuáles son tus planes? ¿En qué medida has visto exactamente cómo se desarrolla el curso actual de los acontecimientos? Vincent estaba muy desconfiado de Subaru. Pensaba que todas estas cosas también habían sido planeadas por Subaru, ya que pensaba que Subaru era un observador estelar del reino de Lugúnica. Y Vincent sigue hablando y dice, ¿está todo hasta aquí de acuerdo con el cuadro de lo que has pintado? Subaru dice, maldición, ya te lo dije. No sé de qué rayos estás hablando. ¿Qué estoy tramando? ¿De qué demonios hablas? Vincent dice, ¿por qué? ¿Por qué me dejaste atrás y no a Chicha?
Los pensamientos de Vincent también eran un desastre. Abel apretaba los dientes mientras miraba a Subaru a quemarropa viéndolo afirmado. Subaru dice, Abel. Vincent dice, soy Vincent Wolaquia. Yo no soy Abel, no soy otro que el 77 emperador del Imperio de Wolaquia, Vincent Wolaquia. Este es el curso que has deseado, ¿no es así, observador estelar? Subaru dice, tú fuiste a la guerra para poder reclamar ese nombre y esa corona, ¿no es así? Vincent dice, incorrecto. Me esforzaba por cumplir con mi deber como emperador, el pacto con el pueblo de Chudrak, la caída de la ciudad fortaleza, las negociaciones con Jorna Mishur y la provocación de la guerra civil fueron todo para ese propósito. Subaru dice, ¿tu deber como emperador? Vincent dice, mientras esté en el trono, Vincent Wolaquia será asesinado. Con eso como punto de partida, el gran desastre intentará destruir el imperio y Vincent Wolaquia dejará atrás los medios para oponerse. Ese es mi deber. Entonces Subaru se ríe. ¡Ja! Cuando Vincent dijo todas estas cosas, Subaru exhaló un suspiro ronco. Las palabras del gran desastre no era para nada familiar a los oídos de Subaru, pero Subaru entendió lo que había dicho, que después de su muerte comenzaría el gran desastre. A lo que Subaru dice, la forma en que hablas es como si supieras que ibas a morir. Vincent dice, ciertamente he hecho de mi fallecimiento una parte de mis planes. Dejé planes para asegurarme de que el imperio de Wolaquia no se arruinaría, incluso con mi muerte. Subaru estaba bastante molesto por todas estas afirmaciones de Vincent. Subaru dice, bastardo, deja de jugar. Subaru estaba lleno de ira. Subaru entonces dice, molesto, después de manipular a tanta gente, después de hacer que cruzaran tantos puentes peligrosos, después de hacer que tomaran tantos desvíos innecesarios contigo, ¿así que planeabas morir al final de todo? No me jodas. Vincent dice, como si fuera a hacer algo así como una broma. Todo lo que has dicho se hizo porque era el camino que había que tomar. Al final iba a ser mi muerte, un asunto cuya importancia no puede compararse con la supervivencia del imperio que depende de un hilo. Subaru dice, no es eso. Lo que digo es, ¿por qué lo primero que haces es renunciar a tu propia vida? ¿Algún gran desastre? No sé nada al respecto. ¿No sería mejor seguir con vida y enfrentarlo tú mismo? Vincent dice, ¿no sabes nada más que decir tonterías? Mientras yo viva, el gran desastre no vendrá. Esa es la premisa de este plan, no se puede anular. Subaru dice, ¿y quién diablos decidió que no se puede anular? Tienes una buena cabeza, así que ya sea el gran desastre o cualquier cosa, podrías engañarlo y atraerlo. Y luego, Vincent dice, sin embargo, fueron ustedes los observadores estelares quienes declararon que nunca podría ser anulado. Vincent estaba sofocado en sus emociones y Subaru estaba bastante molesto. Subaru dice, ¿los observadores estelares declararon eso? Vincent dice, los observadores estelares escucharon las voces de los observadores desde el cielo arriba, que existen más allá del marco. Hablan de eventos que pueden ocurrir en un futuro lejano, otorgándonos la posibilidad de minimizar el daño. Aún así, eso no es más que una cuestión de la escala de los daños. No sé de cómo evitar que suceda de antemano. Y bueno, todos sabemos muy bien pues que Subaru, sus precogniciones futuras por su experiencia y su retorno a la muerte, hace que pueda haber cosas a futuro, ¿no? Entonces, es por eso que toda la confusión y desconfianza que presentaba Vincent hacia Subaru, obviamente. Y él pensaba que Subaru era un observador estelar y que él había sido uno de los que habían planeado todos estos acontecimientos, este resultado final. Ya, para aclarar. Vincent sigue hablando, ¿no? Dice, muchas veces en el pasado, los observadores estelares han descartado correctamente que los peligros caerían sobre el imperio. Esas crisis se manejaron en la mayor medida posible, pero algunas cosas no se pudieron salvar, por lo tanto los planes son necesarios. Subaru dice, ¿planes? Y Vincent sigue hablando, ¿no? Y dice, planes con lo que mantener el daño al mínimo y reducir las pérdidas a cero como sea posible. Fueron ustedes, observadores estelares, quienes susurraron sobre mi muerte. ¿Cómo te atreves con esa boca a decir que mi muerte debe ser desafiada? ¿Estás jugando conmigo? Y Vincent se ponía más furioso. Subaru decía, espera un maldito segundo. Desde hace rato te estoy diciendo que no soy ningún observador estelar ni nada por el estilo. Y Vincent dice, tú ves cosas que aún no ha sucedido. Deja de engañarte, Natsuki Subaru. Subaru hace, ¿ah? Entonces Subaru estaba bastante molesto con Vincent, ya que al parecer Vincent pensaba que como él era observador estelar, podría ver el futuro. Entonces Subaru pensó y le dijo a Vincent, ¿entonces por eso siempre trataste de escuchar mis consejos? Subaru pensó que Vincent seguía los consejos de Subaru porque como él pensaba que él era un observador estelar, entonces pensaba que esas sugerencias eran vistas del futuro, ¿no? Vincent dice, tú me dejaste atrás, no a chicha. En los pensamientos de Vincent
Abel había intentado arrastrar a Subaru, quien pensó que era un observador estelar, a la lucha por la supervivencia del imperio, empleándolo como un peón en el tablero. Después de que él mismo se perdiera, Subaru sería otro de los medios de posición, pero sin embargo, Vincent dice, tú, me dejaste atrás, no a Chicha. Vincent dice, Natsuki Subaru, eres un ser humano banal. Un humano ingenuo, verde e inmaduro, que se aferra a mucha amargura. Ni posees virtudes dignas de mención, ni posees vicios dignos de mención. Con ninguno de estos no habrías logrado nada y habrías muerto como un hombre común. Y Vincent sigue hablando y dice, ¿no? Se te ha otorgado la oportunidad de superar a los hombres ordinarios y banales, al hacer un uso perfecto de él. Has sobrevivido hasta el día de hoy. No has sido banal. No has sido una persona común. No tienes una fuerte disposición ni hacia la virtud ni hacia la maldad. Subaru dice, Abel. Vincent dice, tú eres un ser humano banal. Si es así, ¿por qué? Abel apretó los dientes con fuerza mirando a Subaru. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste atrás, Natsuki Subaru? Grita Abel. No tienes ningún vínculo con este imperio, ni ninguna obligación. Podrías haberte contentado con proteger a los muchos que habías llegado a conocer hasta el día de hoy, y nada más. ¿Por qué razón me salvaste? ¿Por qué razón pensaste en tratar de salvarme? Un hombre que no se lleva bien claramente contigo. Subaru queda en silencio y Vincent dice, maldición, ¿por qué? Vincent había perdido la compostura ante todos estos intercambios de palabras y al exclamar sus pensamientos y preocupaciones. Al apretar con fuerza, Abel se había hecho daño en el cuchillo y comenzó a sangrar. Subaru trató de ayudar a Abel, ¿no? Para detener la hemorragia. Vincent dice, no me toques. Subaru hace, ¡ah! Vincent dice, justo ahora, cuando extendiste tu mano para prestar ayuda, lo hiciste de nuevo. Eso es lo más desconcertante y lo más incompatible conmigo en tu forma de ser. De vez en cuando lo dejas todos en mano de las emociones que sientes en ese momento, dejando de lado todas las creencias e ideas que has sentido hasta entonces. No sigues los que has decidido, revirtiendo fácilmente cualquier curso que hayas concluido que deberías estar tomando. Eres incapaz de categorizar lo que se debe ser guardado o no, extendiendo tu mano indiscriminadamente. Subaru hace, ¡ah! Y Subaru comienza a pensar en el imperio de Volakia, ¿no? En cómo su gente no era tan emocional, sino eran personas más rígidas con su comportamiento, ¿no? Y su forma de actuar era muy diferente a las personas que Subaru conocía. Y comienza a pensar en Top, en sus palabras, ¿no? Cuando le dijo, pero estabas dispuesto a elegir si salvar a Katina o no, ¿verdad? Subaru pensó en Tok y en lo incompatible que era con él también. Y Subaru seguía recordando las palabras de Tok, que le dijo algo similar. Cuando Tok le dijo, eres demasiado inconsistente, tus ojos dicen que estás dispuesto a morir en cualquier momento, que estás dispuesto a poner la vida de otras personas en una balanza egoístamente. Pero cuando se trata de esto, estás desesperado por resistir, es espeluznante. Subaru pensó en las palabras de Tok y en todas las frases que le había dicho. Cuando Tok le dijo, ¿cómo podría estar de acuerdo con alguien que decide quién vive o quién muere en función de sus propios caprichos volubles? Subaru estaba molesto con el pensamiento de Tok y sobre cómo pensaba la gente del imperio. Vincent seguía hablando, ¿no? Y dice, no es así, no, eso no es así, Natsuki Subaru, ni siquiera depende de tu gusto o disgusto hacia los demás. Subaru dice, ¿eh? Vincent dice, si tuvieras que determinar a quién salvar y a quién no salvar en función de tus preferencias subjetivas sobre el carácter de las personas, eso sería capaz de entenderlo, pero salvas incluso a aquellos que odias, como yo. Subaru dice, eso no es. Y Vincent entonces se calma y dice, toma a tu gente del reino y deja el imperio de Volakia. Desde este punto en adelante, el imperio se sumergirá en la batalla contra el gran desastre. El tablero es diferente del que estaba tratando de organizar, pero, por desgracia, queda un camino. Allí no se te requiere tu ayuda. Subaru dice, ¿qué? Vincent sigue hablando y dice, ya te he oído suficientes tonterías. Cualesquiera que sean tus intenciones, lo que ya has hecho debe considerarse definitivo. Cuestionar los méritos de tu razonamiento para eso sería un acto similar a la futilidad de los extremos más extremos. Subaru pensó que esas palabras no eran dirigidas hacia él, sino palabras dirigidas a sí mismo. Subaru se dio cuenta que este comportamiento era demasiado atípico para él. Subaru entonces pensó por las palabras de Abel que como Chicha había muerto en la capital, él tal vez no había decidido salvar a Chicha. Eso fue lo que tal vez suponió Subaru. Vincent dice, haz los preparativos para llegar a tu país. Serán todos los arreglos necesarios para que usted cruce la frontera. Después de eso, será problema exclusivamente del imperio.
no problema mío. Natsuki Subaru no podía entender a Vincent Bolakia. Del mismo modo, Vincent Bolakia no podía entender a Natsuki Subaru. Y de repente Subaru pensó en las palabras de Tok. Eres un monstruo, mucho más que ese zombie. Subaru estaba inmerso en sus pensamientos por todo lo que había pasado y estaba muy furioso. Subaru dice, oye Abel, y Abel, que se estaba dirigiendo a la puerta para irse, dice, entiende, soy Vincent Bolakia, cualquier hombre que pasa por Abel es... Y Subaru dice, cierra la maldita boca, veamos cómo aprietas esos dientes. Haciendo uso de los resortes hinchables de la cama y despegando, Subaru finalmente cargó hacia esa cara, y Subaru golpeó con mucha fuerza a Vincent, con toda la fuerza que tenía, dio un impulso fuerte y le rompió la cara. En el momento que lanzó ese puñetazo, fue el momento en que se sintió más frustrado por haberse vuelto más pequeño, ya que Subaru quería golpear con todas las fuerzas que tuviera, pero al estar en modo chota, esto no podría haber sido suficiente para él. Vincent dice, ¡cha! Tú. Tomando el golpe del puño del joven Subaru en su mejilla izquierda, el emperador, con el rostro manchado de sangre, abrió mucho los ojos. Vincent exclama, ¿es que no aprecias tu vida? Si tuviera que levantar mi mano, la llama de la espada Yang quemaría todo tu ser. Subaru exclama, sí, no es caro para mí, comparado con dejarte ir sin darte un golpe aquí y ahora, algo como quemarte hasta morir no da miedo, ni nada en absoluto. Entonces la discusión seguía, pero Vincent estaba un poco más sereno y entonces explotó. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste vivir a pesar de odiarme y dejaste morir a Chicha, Natsuki Subaru? Dime por qué. Vincent sigue hablando y dice, yo completé todos los preparativos con este fin, pero aún así, Subaru dice, yo no soy un observador estelar, Abel. Es por eso que no pude salvar a Chicha del que estás hablando. Yo tampoco sabría cómo salvarlo, pero solo diré una cosa. Vincent dice, ¿qué sucede? Subaru dice, suponiendo que realmente tuviera un poder como el que mencionas, aún así, elegiría salvarte a ti, maldita sea, a quien odio, en lugar de a alguien que no conozco, sin razones como mirar hacia adelante o a lo que está en el futuro. Eso es lo que haría, eso es lo que haré. Vincent quedó en silencio. Vincent dice, si dices que no eres un observador estelar, ¿tú intentarías salvarme sin importar qué? En una situación en la que está en juego la supervivencia del imperio, me ocupas con tonterías de tal insignificancia. Yo, incluso desde que vi tu forma de ser, tú, sé que me detestas, me ves como un enemigo. Yo me había decidido por mi propia muerte. No me había resuelto perder a alguien, a un ser querido. ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste atrás y moriste, Chicha? Así es, al parecer, Vincent apreciaba mucho a Chicha Gold. Era un gran amigo para él. Con la cara entre las manos, la voz temblorosa, los ojos negros, potencialmente incluso llorosos, Vincent Bolakia cayó de rodillas. Vincent Bolakia había perdido a una persona muy importante. El hombre que probablemente ni siquiera había tenido tiempo de llorar sin necesidad de usar la máscara del emperador, frente a un individuo grosero e irrespetuoso a quien odiaba, cayó de rodillas. Siendo testigo de esto, Subaru tomó una respiración muy larga y dijo, lo siento. Oye, despierta. Les habla Emilia, del anime Re:Zero. Recuerden cuidarse mucho. Que tengas un muy buen día. ¿Ya despertaste? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eres un fanático demoníaco. ¡Hey! Corte comerciales. Recuerda dar like, comentar #Re:Zero y suscribirte para más contenido. Se acabaron los cortes comerciales.